Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos nuevamente. Estamos en jueves 23 de marzo 2023. Vamos a seguir con la lectura de la introducción de la Bhagavad Gita. En la última sesión leímos acerca de la comprensión completa del todo completo. Y desde allí entonces vamos a partir aquí. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continúo leyendo. Todo el conocimiento védico es infalible, y los hindúes aceptan el conocimiento védico como completo e infalible. Por ejemplo, el estiércol de vaca es el excremento de un animal, y según el Smriti, o el mandamiento védico, si uno toca el excremento de un animal, tiene que bañarse para purificarse. Pero en las escrituras védicas se recomienda que el estiércol de vaca es un agente purificador. Uno pudiera considerar que esto es contradictorio, pero se acepta por ser un mandamiento védico. Y en efecto, uno no comete ningún error al aceptarlo. Posteriormente, la ciencia moderna ha comprobado que el estiércol de vaca contiene toda clase de propiedades antisépticas, así que el conocimiento védico es completo, debido a que está más allá de toda duda y error, y la Bhagavad Gita es la esencia de todo conocimiento védico. El conocimiento védico no es una cuestión de investigación. Nuestra labor de investigación es imperfecta porque estamos investigando las cosas con sentidos imperfectos. Tenemos que adquirir conocimiento perfecto que, como se declara en la Bhagavad Gita, desciende mediante el parampara, o sea, la sucesión discipular. Tenemos que recibir el conocimiento de labios de la fuente indicada que forme parte de la sucesión discipular, que comienza con el Maestro Espiritual Supremo, el propio Señor, y del que se le ha hecho entrega a una sucesión de maestros espirituales. Arjuna, quien fue el alumno del Señor Sri Krishna, acepta todo lo que él dice sin contradecirlo. No se permite que uno acepte una porción de la Bhagavad Gita y otra no. De lo contrario, de ninguna manera. Debemos aceptar la Bhagavad Gita sin interpretarla, sin omisiones y sin una participación caprichosa en la materia. Se debe tomar la Gita como la representación más perfecta del conocimiento védico. El conocimiento védico se recibe proveniente de fuentes trascendentales y las primeras palabras las habló el propio Señor. Las palabras que habla el Señor se denominan apauruseya, lo cual significa que son diferentes de las palabras que habla una persona mundana, la cual adolece de 4 defectos. Una persona mundana, número 1, es seguro que comete errores. Número 2, siempre está engañada. Número 3, tiene la tendencia a engañar a los demás. Y número 4, se halla limitada por unos sentidos imperfectos. Con estas 4 imperfecciones, uno no puede proporcionar información perfecta acerca del conocimiento omnipresente. Vamos a detenernos para hablar un poco acerca de este tema de la autoridad del conocimiento védico y su fundamento. ¿Por qué razón o cuál es el argumento principal por el cual el conocimiento védico es infalible? Y específicamente el conocimiento que estamos a punto de leer en la Bhagavad Gita.
Vamos a ver. Prabhupada acaba de decir que tenemos un cuerpo muy grande de literatura. Tenemos la- una literatura sí, muy vasta, muy grande, a lo que llamamos en conjunto los Vedas. Son muchos libros. Y en la academia se sabe, se conoce de la existencia de estos libros. Y como sucede con todos los demás temas, la academia, o vamos a decir así, la ciencia, no tiene un consenso, no tiene una opinión homogénea, digamos, en relación a los Vedas, así como sucede con muchas otras cosas. Para, para acortar aquí, para poner un paréntesis, hay muchas personas que se declaran, digamos, seguidores de la ciencia, pero en temas a veces muy ordinarios y a veces en temas muy importantes, la ciencia no es que tenga una sola opinión. Vamos a decir algo, por ejemplo, si consultamos con un médico cuál es la cantidad apropiada de agua para beber, el conocimiento popular dice que son aproximadamente 8 vasos de agua, sí, 8 vasos o 2 litros de agua. Pero luego encontramos a diferentes expertos que dan sus opiniones y algunos dicen que no, que en realidad la cantidad de agua es proporcional a la actividad física, a la masa corporal y otros detalles. Luego tenemos otras opiniones que algunos concluyen que 2 litros de agua es muy poco porque, en fin, hay diferentes opiniones. El punto aquí es que cuando hablamos de la academia o cuando hablamos de la ciencia haya una sola opinión eh, compartida por todos, sino en muchos temas es lo contrario. Y en el tema de los Vedas, que hablamos la existencia de libros tan antiguos de conocimiento, algunos de ellos sí concluyen que estos libros son de hecho libros muy antiguos y que los posicionan en el tiempo, en una escala de tiempo, los posicionan mucho antes que Jesucristo. Y luego hay otros que posicionan estos libros después de Jesucristo. No hay, al menos en la academia, no hay así un punto sí, en el cual todos están de acuerdo. En cuanto a la autenticidad o no, en cuanto a la antigüedad de los Vedas. Ahora, nosotros como estudiantes de la Gita y como estudiantes del Bhakti, recibimos porque participamos de un sistema que aquí fue incluido el sistema Parampara. Estudiamos estos libros a través de la sucesión discipular de maestros y discípulos y aprendemos que esos Vedas en realidad tienen millones de años. Tienen, sí, en un sentido es irrelevante cuándo fueron escritos porque fueron escritos hace muchísimo tiempo. Y en todo caso, lo más importante no es el orden cronológico, sino más bien la sustancia ontológica. No es tan importante cuándo fueron escritos, sino más bien es importante lo que contienen. El escrito mismo es lo importante, la esencia. Y preocupado, entonces hablo aquí de, de- de esa autoridad, que nuestra autoridad entonces no se basa en si la academia o la ciencia respalda la antigüedad de estos libros o no, sino más bien nuestro sistema es eh, parampara, fue introducido aquí ese concepto, sucesión discipular. Aún a pesar de que, como dije en algunos círculos, se vea a los Vedas como una cosa irrelevante, como no solo irrelevante, sino algunas veces se ve a los Vedas como algo eh, que no tiene mérito, que de nada sirve acercarse a ellos, leerlos, porque son libros muy fantasiosos, muy mitológicos. Algunos otros grupos académicos saben muy bien, como dije, que los Vedas son temas muy serios y muy relevantes para la condición humana, para el ser humano. Y otra cosa, siempre en esta misma línea, Prabhupada dijo aquí que todo lo que vamos a leer aquí en este libro no se trata de investigación. Y este es un tema un tanto sensible porque el momento histórico en el que ustedes y yo estamos es un momento en el cual por cultura, y está ahí en la cultura, se respira en el ambiente y está, podemos decir, en nuestros propios genes, el hecho de que parecería de que todo tiene que ser comprobado con aparatos y con laboratorios y con el científico tiene que probar todo para entonces yo confiar en ello. Esa es la realidad
Así está moldeado nuestros paradigmas hoy por hoy. Diferente, por ejemplo, a si nosotros nos trasladáramos a la Edad Media, hace unos, ¿cuántos vamos a decir? 500 años atrás aproximadamente. Esa, esa autoridad, el ambiente, sí, la humanidad misma no tenía tanta esperanza y tanta fe en la ciencia como tal, en la física, en la química, en la biología, sino esa humanidad de aquel tiempo tenía más fe en otras cosas. Vamos a poner aquí, yo hablé de la Edad Media, pongamos ahí a la Iglesia Católica, por ejemplo, que en su momento tuvo una influencia tan grande, ¿no? Y todo lo que decía la Iglesia se aceptaba y listo. Hoy, como dije, nuestra situación sociocultural, histórica, es que tenemos la tendencia a confiar mucho en la ciencia empírica, en la academia, lo que dicen los investigadores y ellos lo respaldan, sí, entonces yo confío. Aún a pesar de que lo que dicen esos investigadores a veces está bien desordenado, pero las masas confían en lo que dice la academia, en lo que dice la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque da la impresión de que si se investigó un tema, entonces ese tema es más válido cuando hay mucha gente estudiándola, o mejor, más bien, cuando hay mucha gente investigando sobre ese tema. Sin embargo, en este caso, la Gita pide de nosotros, pide del lector, y esto se vuelve difícil, por eso decía que es sensible, porque la Gita pide del lector y espera que uno no lea este libro con ese paradigma. De hecho, si uno intenta acercarse a este libro con el paradigma de confío en la academia, confío en la opinión de la academia, confío en la opinión de la ciencia primero antes que otra cosa, ese paradigma va a entorpecer el, el, el que se aproveche bien el libro. Porque como que acabamos de leer, no es un asunto de investigación. Este libro no es el resultado investigativo de alguien. No es que alguien dijo, voy a estudiar de este tema a ver qué descubro, sino por el contrario. Y repito, aquí hay esa parte sensible. Algunos rechazarán este libro llegados a este punto en donde estamos ahorita de la introducción. Algunos lo rechazarán porque aquí justamente fue incluido el hecho de que el conocimiento que estamos a punto de leer en este libro fue otorgado por Dios directamente a una escuela de maestros espirituales, vamos a decirlo así. Y Dios lo que hace, esta es la idea que está presentada aquí, Dios lo que hace es que les entrega este conocimiento, estos datos, por un lado, junto con la puesta en práctica de el moldear nuestro propio carácter, junto con, aquí hay tres cosas, los datos, la puesta en práctica de moldear nuestro carácter, y número tres, la puesta en práctica de ciertos rituales. Entonces Dios escuela de maestros espirituales y ellos se encargan de transmitirla a las próximas generaciones y llega a nosotros de esa manera. Esa es la autoridad que se presenta aquí. Como dije, a algunas personas les cuesta mucho trabajo el, el adaptarse a ese nuevo paradigma que la Gita pide. Sigamos leyendo. El conocimiento védico no lo imparte esa clase de entidades vivientes defectuosas. Se le impartió en el corazón a Brahma, el primer ser viviente que fue creado, y Brahma a su vez diseminó ese conocimiento entre sus hijos y discípulos, tal como él lo recibió originalmente de labios del Señor. El Señor es Purnam, omniperfecto, y no hay ninguna posibilidad de que Él llegue a estar supeditado a las leyes de la naturaleza material. En consecuencia, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para saber que el Señor es el único propietario de todo lo que hay en el universo y que Él es el creador original, el creador de Brahma. En el capítulo 11, al Señor se lo nombra como Prapitamaha, porque a Brahma se lo nombra como Pitamaha, el abuelo, y Él, el Señor, es el creador del abuelo. Así pues, uno no debe creer que es propietario de nada, uno debe aceptar únicamente
las cosas que el Señor le ha asignado para su manutención. Bueno, aquí, como vimos, ya el tema cambió, dio una vuelta aquí, se dejó ya eh, el tema que argumenta la autoridad del conocimiento védico. Ahora Prabhupada va a pasar a hablar aquí de la autoridad, ahora ya del Señor Supremo, como el Señor Supremo es el controlador y es Él quien provee todo, es el sustentador de todos. Seguimos leyendo. Hay muchos ejemplos de cómo hemos de realizar esas cosas que el Señor nos ha asignado. Perdón. Hay muchos ejemplos de cómo hemos de utilizar esas cosas que el Señor nos ha asignado. Ello también se explica en la Bhagavad Gita. Al principio Arjuna decidió que no pelearía en la batalla de Kurukshetra. Esa era su propia decisión. Arjuna le dijo al Señor que después de matar a sus propios parientes, no iba a poder disfrutar del reino. Esta decisión se basaba en el cuerpo, porque Arjuna creía que él era el cuerpo y que sus parientes o expansiones corporales eran sus hermanos, sobrinos, cuñados, abuelos, etc. Por consiguiente, él quería satisfacer las exigencias de su cuerpo. El Señor habló la Bhagavad Gita precisamente para cambiar este punto de vista. Y al final Arjuna decide pelear siguiendo las indicaciones del Señor. Cuando dice, Karishye Vachanam Tattva, Tava, actuaré conforme a tu palabra, dijo Arjuna. En este mundo los hombres no fueron creados para reñir como los perros y los gatos. Los hombres deben ser inteligentes para percatarse de la importancia de la vida humana y negarse a actuar como animales ordinarios. El ser humano debe darse cuenta de cuál es el objetivo de su vida. Esa información se da en todas las escrituras védicas y la esencia de ellas se da en la Bhagavad Gita. La literatura védica está hecha para los seres humanos, no para los animales. Los animales pueden matar a otros animales y no hay posibilidad alguna de que incurran en pecado. Pero si un hombre mata a un animal en aras de la satisfacción de su paladar descontrolado, se le culpará de romper las leyes de la naturaleza. En la Bhagavad Gita se explica claramente que hay 3 clases de actividades según las diferentes modalidades de la naturaleza. Actividades de la bondad, actividades de la pasión y de la ignorancia. De modo similar, hay también 3 clases de comestibles. Comestibles influidos por la bondad, por la pasión y por la ignorancia. Todo esto se halla claramente descrito, y si utilizamos bien las instrucciones de la Gita, nuestra vida se purificará y al final podremos llegar al destino que se encuentra más allá de este cielo material. Interesante aquí el planteamiento de Srila Prabhupada en relación a el actuar. En este parágrafo fue incluido el actuar y cómo entre líneas aparece aquí, cómo el actuar, mi propio actuar, me lleva a tener una vida animalesca. Y es fácil darse cuenta de eso, ¿no? Bueno, es más fácil cuando uno lo observa en los demás, ¿no? Lleva más trabajo observar mis propias acciones, mi propio actuar, y requiere un cierto valor y humildad llegar a reconocer de que sí, mi actuar en muchas ocasiones es como animal, como un animal. Y la Gita entonces busca eso. No, no solo la Gita, aquí se dijo que todo el conocimiento védico busca conducir a la humanidad, que las sociedades se conduzcan de la mejor manera. Y es por esa razón que hay orientaciones en sentido sociológico, en cómo, digamos, todo el tejido social puede funcionar mejor. Hay información en relación a la propia salud del individuo. En todo el conocimiento védico vamos a encontrar detalles relacionados a cómo conducir, por ejemplo, nuestros propios relacionamientos dentro del hogar, cómo conducir mi propia vida en relación a mis tendencias vocacionales. Toda esa información está allí.
Información que la sociedad contemporánea, la sociedad actual, busca. Nosotros sabemos, por todos lados hay todo tipo por un lado, personas que ofrecen tips y guía para cómo vivir mejor y sí, diferentes tipos de guías. Y luego tenemos las personas que posiblemente nosotros seamos uno de ellos, que pasamos rastreando em, tips o como hoy por hoy se pueden conocer, life hacks, diferentes herramientas y tips para vivir mejor. Pues esos son los Vedas, eso es el conocimiento védico. Y puntualmente la Bhagavad Gita. Aquí se dijo algo, voy a resaltarlo. Se habló del objetivo de su vida, estoy subrayando aquí. Los hombres deben ser inteligentes para percatarse de la importancia de la vida humana y negarse a actuar como animales ordinarios. El ser humano debe darse cuenta de cuál es el objetivo de su vida. Hoy por hoy hay diferentes enfoques sociológicos, dentro de la psicología social también, y gente que estudia la sociología, que aporta también a través de la psicología, y muchos apuntan, es fácil observarlo también, muchos apuntan a que hoy por hoy hay una crisis muy grande de dos cosas, tanto de crisis de identidad, que las personas no saben quiénes son, y crisis de sentido en su propia vida. Y hay una, una enfermedad muy grande, digamos, y cuánta cantidad de personas que no saben cuál es el sentido de su vida y no tienen tampoco una identidad, o sea, viven vidas vacías y como dije, es fácil de observarlo y es en un sentido es muy triste. Personas que su ocupación consiste en imitar a otros, tratando de calzar, tratando de agradar a otros, mendigar amistad, mendigar amor, hacer cualquier tipo de disparates, por ejemplo, en las redes sociales para obtener un poco de visibilidad, para que otros me vean, para que otros me reconozcan. Es un tema eh, genial también, observándolo desde la psicología y desde la antropología, cómo el ser humano con una vida vacía puede llegar a comportamientos tan absurdos, tan animalescos, comportamientos así vacíos. Y aquí la Gita entonces, bueno, acabamos de leer, cómo la Gita pretende informarnos acerca de esas dos cosas justamente. Aquí solamente leímos del objetivo de la vida. Podemos decir que la Gita, y vamos a descubrir que así es, la Gita nos informa que uno puede encontrar un sentido a su vida que es muy satisfactorio. Más allá, hay diferentes niveles. Alguien puede encontrar sentido en su vida de comprar diferentes marcas y vestirme con ropa de marca. Y ese es el sentido de su vida, que es bastante superficial. Pero la Gita nos va a informar que hay un cierto sentido en la vida que es muy profundo, que es espiritual. Nos va a informar de todo ello y al mismo tiempo nos va a informar que hay una identidad que posiblemente la estemos pasando por alto. Y esa identidad es la identidad en la plataforma espiritual, observar las cosas y observarme a mí mismo desde la perspectiva de la eternidad, que es un concepto para nada simple, pero que en el libro se va a ir desarrollando. Tanto el sentido de la vida como la identidad misma de la persona, ambos son espirituales, dice la Gita, y nos va a dar, nos va a presentar un mapa para cómo identificar, para que ese sentido y esa identificación espiritual no se vuelva solamente un tema tan utópico, sino al contrario, nos va a dar como dije, herramientas que van a servir como mapas para hacer una radiografía de nuestra propia vida y en las manos del lector quedará si quiere intentar acoplarse a ese sentido de la vida que presenta la Gita y a esa identidad espiritual que presenta la Gita. Y haciéndolo, el, mm, la ecuación de la Gita es que si nos acoplamos a este sentido de la vida y a esta identidad presentada, ambos espirituales, entonces vamos a experimentar una satisfacción, una plenitud indescriptible e incomparable. Ahí solo queda en manos del alumno si quiere llevar a cabo los laboratorios presentados aquí por esta ciencia, ¿no? Voy a seguir leyendo entonces.
Bueno, como último punto aquí es que si acoplamos entonces nuestra vida a estos parámetros, la propuesta es que entonces podemos volver a casa, regresar al cielo espiritual. Fue la última línea que leímos en este párrafo anterior. Voy a leerlo nuevamente, este parágrafo, esta línea. Si utilizamos bien las instrucciones de la Bhagavad Gita, toda nuestra vida se purificará y al final podremos llegar al destino que se encuentra más allá de este cielo material. Ese destino se denomina el cielo Sanatana, o sea, el cielo espiritual. Yadgatwana nivartante tadama paramama. En este mundo material observamos que todo es temporal, todo aparece, permanece por algún tiempo, produce algunos subproductos, mengúa y luego desaparece. Esa es la ley del mundo material, ya sea que usemos como ejemplo este cuerpo, un pedazo de fruta o cualquier otra cosa. Pero más allá de este mundo material hay otro mundo del cual tenemos información. Ese mundo está hecho de otra naturaleza, la cual es sanatana, eterna. A la jiva también se la describe como sanatana, eterna. Y en el capítulo 11, al Señor también se lo describe de esa manera. Nosotros tenemos una relación íntima con el Señor y todos somos uno desde el punto de vista cualitativo. El Sanatana Dhamma, o sea, el cielo, la suprema personalidad Sanatana y las entidades vivientes Sanatana, todo el propósito de la Bhagavad Gita es el de revivir nuestra ocupación Sanatana o el Sanatana Dharma, que es la ocupación de la eterna de la entidad viviente. Nosotros nos hayamos dedicado temporalmente a actividades diferentes, pero todas ellas pueden purificarse cuando las dejemos y emprendamos las actividades que prescribe el Señor Supremo. Eso se denomina nuestra vida pura. Y el tema, no vamos a leer más, este parágrafo vamos a detenernos aquí, porque aquí comienza una división de esta sección en relación a la eternidad. El concepto de la eternidad tampoco es para nada fácil. Eh, claro, porque estamos acostumbrados a nuestros parámetros en donde todo inicia y todo termina. Entonces, ¿qué es en sí la eternidad? Aquí se va a explicar un poco y también, como vimos a lo largo del libro, en el capítulo 11 se va a hablar de la naturaleza eterna de Dios, tanto de Dios, las almas, como del mundo espiritual. Podemos decir entonces, en relación a esto último, Sanatana, esa identidad espiritual de la que hablamos y ese sentido espiritual de la vida, ambas cosas, por estar conectadas con Dios que es eterno, ambas cosas van a otorgar a nosotros un sentido incomparable de estabilidad que hace un contraste muy grande y que contrasta mucho con el sentido cotidiano de la vida en donde todo aparece y desaparece. Y más actualmente, esto se vuelve más relevante todavía en un contexto histórico en el que cada cosa, la moda es más rápida, la, la obs- lo obsoleto de las cosas, la obsolescencia, ¿cómo es esta palabra? Las cosas se vuelven obsoletas más rápidas, de manera más rápida. El- las comunicaciones hicieron que las cosas se vuelvan más rápidas. Por lo tanto, de acuerdo con el diagnóstico de la Gita y con la evaluación que hace la Gita, es que el alma que está en el fondo, que somos nosotros, tiene la necesidad de encontrar cosas que sean duraderas. Y cuando algo es duradero, le reporta más paz. Por esa razón, toda persona adulta en su sano juicio, busca relaciones duraderas, busca un trabajo estable que sea duradero, busca relaciones que sean duraderas. Nadie en su sano juicio busca tener relaciones profundas con otros, planeando que dentro de 5 años ya no te voy a ver, voy a ir con alguien más. Porque necesitamos algo duradero. Entonces la Gita, y en esta sección de la introducción,
comenzamos el tema de la eternidad con la propuesta de que si yo vivo entonces un sentido de mi vida, con una identidad en mi vida, paradas sobre el concepto de la eternidad, eso va a reportar una estabilidad que va a contrastar mucho con la cotidianidad tan fluctuante. Por lo tanto, va a traer más paz, una paz diferente a la paz que yo pueda encontrar en diferentes actividades superficiales, simplemente materiales. Por hoy entonces nos vamos a detener aquí. Entonces, que tengan una bonita tarde. Entonces, que tengan eso, una bonita noche y nos vemos el siguiente martes. Hare Krishna.